gracias, Señor. Hay una canción que ha estado golpeando mi espíritu. Puede bajar sus manos. Cierre sus ojos y si usted la conoce, cante conmigo. Si no, pues escúchela, ¿no? ¿No? Y ha estado ahí. Es bien antigüita esa canción, es bien antigua. ¿Sí? Pero habla de corazón a corazón con el Señor. Amén. Vengo hoy a postrarme a tus pies, mi Cristo. Solo en ti hay plenitud de amor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. De corazón a corazón hablamos contigo, dándote gracias por tu presencia, dándote gracias porque un espíritu soy contigo, Señor. Gracias por esta realidad divina que ahora puedo disfrutar contigo, Señor. Esta vida nueva, esta vida eterna que nos has impartido, Señor. Gracias, gracias, porque ahora puedo disfrutar de esta, aleluya, nueva vida que tengo contigo, en paz, en gozo, en mansedumbre, en humildad, en bondad, benignidad, en amor, en paciencia, en fe, fidelidad, en misericordia, en justicia. Gracias te damos a ti, Señor, por este momento tan glorioso, este momento eterno, momento trascendental para la vida de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús oro por aquellos que están aquí, Señor, pero no están. Señor, están aquí presentes, pero no están presentes a ti. Yo te ruego, Padre, por los que están hoy aquí, que alumbres los ojos de su entendimiento. Crea ese ambiente, esa oportunidad de cambio de vida, como lo has hecho con nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga esa convicción de la verdad, que tu Espíritu Santo traiga esa convicción, aleluya, de pecado, lo que sea necesario. Gracias por conceder el don del arrepentimiento en el nombre de Jesús, para aquellos que no han experimentado el cambio de vida, la nueva naturaleza, esa nueva creación que por gracia recibimos por la fe en Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra, esa realidad divina de la verdad expresada en la persona de Jesucristo. Que esa palabra corra y sea glorificada en medio de nosotros hoy. Señor, confírmala con señales, prodigios y milagros, repartimiento del Espíritu Santo según sea tu voluntad, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias, Señor. ¿Y cuántos dicen amén? Amén, amén. Gracias, Señor. Tome su lugar. Dígale a la persona que está al lado, dígale, si no fuera por usted, yo sería la persona más hermosa o más preciosa de este lugar. Dígale así. A ver, pero dígaselo, si no fuera por usted, yo sería la persona más preciosa o más hermosa de este lugar. Gracias, Señor. En tiempos como hoy, nosotros, bueno, yo charlando con uno de mis hijos, que hoy está, como se dice, hombro a hombro conmigo en el ministerio, Esteban, creo que ya lo han conocido, Esteban el chiquito grande. Estábamos compartiendo y estamos nosotros hablando el sentir que hay en el corazón del que el Espíritu Santo está hablando hoy a la iglesia. Y uno de los temas que estamos hablando, vamos a tener próximamente un seminario ahí en nuestra casa, Cosecha de Amor, ahí, próximo sábado, si no estoy equivocado, es cierto, hay que reevangelizar a la iglesia. Hay que reevangelizar a la iglesia. Interesante, ¿no?
Porque lo que hemos venido nosotros encontrando en este ejercicio es que encontramos que hay una población enorme de creyentes, de cristianos que asisten a la iglesia, pero que no están experimentando la vida nueva con el Señor. Y cuando digo no están experimentando la vida nueva es que no hay evidencia de un cambio de vida, sino que siguen viviendo su vida normal. Y no hay ninguna diferencia con la vida de la gente pues, que vive en el mundo. Y estamos encontrando que eso es lo que está pasando. Algunos ministros, ¿cierto? Y bueno, yo he sido uno de esos que mirando, ¿cierto? Escatológicamente, cuando vemos escatológicamente la palabra de Dios y lo que para este tiempo concierne el mover del Espíritu de Dios, concierne a lo que Dios está haciendo en este tiempo y lo que está poniendo en evidencia, ¿no? Es esa iglesia Laodicea, la iglesia tibia que nosotros conocemos allí. Y que la otra iglesia es la Filadelfia, la iglesia del afecto o amor fraternal. De alguna forma, estas 7 iglesias de Asia, que el Señor envía un ángel a hablar a cada ministro, a cada pastor de esa iglesia y le da un mensaje específico, se conoce, ¿no? Por el desarrollo histórico de la iglesia misma, ¿no? Como un proceso de la iglesia en su desarrollo histórico, llegando a estas 2 últimas como las últimas iglesias, ¿cierto? Que corresponden a una época, a un tiempo final o antesala al retorno de nuestro Señor Jesucristo. O sea, como nosotros, como hijos de Dios, ¿no? Yo digo, pasamos por diferentes sucesos y situaciones de prueba. Y la pandemia ha sido un hecho muy significativo para la humanidad y para la iglesia de Cristo, porque ha sido una de las herramientas, podemos decir así, que Dios ha permitido que sucedan para probar la fe de los santos. Y nosotros somos testigos de que tenemos hoy día un montón de personas que se quedaron en la pandemia y que no volvieron a las iglesias, ¿cierto? Que de alguna forma fueron pasados por fuego, por esa prueba de fe y no fueron aprobados, ¿cierto? Se quedaron allí. Tal vez algunos encontraron la forma de justificar no volver más a la iglesia, ¿cierto? Sino encontrar en la virtualidad la solución, ¿no? Porque pues de pronto para muchos la forma de vida con Dios es mejor tomar la distancia y como dijeron que es un asunto personal, pues es Dios conmigo y yo con Dios. Pero la verdad es que el Señor, cuando usted observa la palabra detenidamente, nos damos cuenta que a uno de los apóstoles que el Señor asignó o comisionó para que nos trajera el evangelio a nosotros fue el apóstol Pablo. Dice que él fue comisionado para traer el evangelio a los gentiles. Y es él, cuando usted lee las epístolas allí de Efesios y Colosenses, nosotros para mí son 2 cartas impresionantemente determinantes para entender, ¿cierto? Una realidad divina que vino a revelarnos el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Pablo lo habla de un misterio que estaba escondido y oculto, ¿no? Vino a revelarnos a nosotros la edad de la iglesia o la dispensación o el tiempo de la iglesia. Pero Pablo, el apóstol Pablo, siendo enviado por el Padre, nos damos cuenta que él tuvo la experiencia, la bendita experiencia de, como él dice y narra en su testimonio, de que camino a Damasco, ¿cierto? Le rodeó una luz que resplandeció en ese camino, ¿cierto? Y esa luz cegó no solamente sus ojos, sino la de todos los que venían él en compañía, porque él iba en comisión, ¿cierto? Iba en comisión a buscar y a perseguir a los cristianos, porque pues él era uno de los que estaba haciendo un ejercicio de atrapar cristianos para mandarlos al paredón o al circo romano. Y por eso nos narra la Biblia ahí su experiencia. Esta experiencia donde, siendo rodeado por esta luz de parte del Señor, ¿cierto? Sale esa voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Interesante. Y lo interesante es que él está persiguiendo cristianos, un montón de gente, un montón de personas que se dicen ser seguidores de Jesús. Y Jesús dice: ¿por qué me
persigues? O sea, el Señor no dijo, ¿por qué estás persiguiendo a mis hermanos? No está diciendo, ¿por qué está persiguiendo a todos estos cristianos? No, sino Él lo toma personal. ¿Por qué me persigues? Es al apóstol Pablo quien Dios lo llama para revelarnos un misterio. Y digo, y es la edad de la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y Él es el que se encarga en Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, lo mismo también en Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante, Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante, donde Él hace unas oraciones, oído, oraciones no específicas, rogándole al Padre. Por ejemplo, Efesios 1:15, ¿cierto? Él ruega al Padre en el nombre de Jesús, Él pide al Padre que derrame sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que nosotros conozcamos la esperanza a la que Él nos ha llamado. Segundo, las riquezas de su gloria que Él nos ha dado como herencia a los santos. Tercero, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, oído, poder con el cual el Padre resucitó a Jesucristo de entre los muertos y se le ha sentado en la majestad, ¿cierto?, en las alturas, sobre todo, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y después dice, y lo dio por cabeza a la iglesia. La iglesia, aquel que todo lo llena en todos, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, lo dio por cabeza a la iglesia. Pablo está rogando esto. Oído, porque hay una realidad divina que tomó lugar, ¿cierto?, en dos sucesos y dos acontecimientos trascendentales para la vida de toda persona que tiene que ser revelada. Dos sucesos trascendentales que sin esos sucesos es imposible que usted pueda conocer o entrar el reino de Dios y discernirlo, conocerlo, entenderlo, interpretarlo y poder caminar en él. Y uno es la crucifixión de Cristo y el otro la resurrección. O sea, sin esos dos hechos trascendentales o fundamentales, ¿cierto?, ningún ser humano va a tener la oportunidad de conocer la vida eterna. Si eso no se es revelado, a Pablo se le reveló Cristo en este camino a Damasco. De hecho, después de su conversión, porque él inmediatamente dice, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Él se postra y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te das dar cosas contra el aguijón, ¿cierto? Y él, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente, ¿cierto? ¿Qué conversión la del apóstol Pablo? ¿Cierto? Después de quedar ciego por unos días, ¿cierto? Y Dios enviara a Ananías para que a través de este discípulo le impusiera las manos. Dice, cayeron como escamas de sus ojos, fue lleno del Espíritu Santo, pero inmediatamente él se fue a la escuela por diseño, diseñada para ¿cierto?, para Pablo. Él se fue inmediatamente, 3 años estuvo apartado para él en Arabia. ¿Y qué cree que estuvo Pablo recibiendo allí? Directamente de nuestro Señor Jesucristo, la revelación de la gracia, la revelación de quién era Él. Y Pablo se dio cuenta que al que crucificaron es el que estaba allí, ahora presente y hablando con Él, y que había resucitado. Pero es el mismo Pablo que en esa oración está diciendo, ahora, Padre, derrama espíritu de sabiduría y de revelación. Mis amados, estamos viviendo en una época donde pensamos que todavía en este mundo encontramos satisfacción. Encontramos que las cosas de este mundo nos llenan, nos pueden completar. Pero quiero decir que no hay absolutamente nada en este mundo que nos pueda dar. Nada en este mundo que nos pueda saciar. Nada en este mundo que a usted lo pueda completar. Mientras no entienda usted la dimensión, ¿cierto?, del que dice, el que le dijo a la mujer del pozo de Samaria, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua de vida y él te daría agua con la cual nunca más volverás a tener sed, jamás.
Mis amados, es un deseo y hay una profunda incremento en mi corazón. Yo he estado diciendo, Señor, trae en nosotros verdadera pasión por ti. Vuelve a despertar en nosotros, Señor, ese amor por ti. Levanta a esos hombres y esas mujeres que tengan la capacidad de entregar, rendir su vida plenamente a ti, Señor. Sin impedimento, sin queja, sin disculpas. Señor, levanta esa iglesia que necesitamos, hombres y mujeres, Señor, que están dispuestos a morir por ti. Porque yo me niego a pensar que nuestra iglesia cosecha amor, ¿cierto? Y cuando hablo de cosecha de amor, no solamente hablo de la de Bogotá, sino también hablo de esta casa. O sea, una iglesia de la Odisea, sino es una iglesia Filadelfia. Que aman la verdad y que buscan la verdad. Y que si esa verdad todavía no se ha revelado, le claman al Padre, Señor, revélame la verdad. Yo quiero conocer más a Cristo. Yo quiero conocer más al Señor. Yo quiero conocer más al Señor. ¿Cierto? Todavía no lo conozco en todo lo que yo debo conocerlo. Quiero conocerlo más. Él es mi inspiración, es mi motivo, es mi deseo, es mi cántico, es mi adoración, es mi alabanza. Él es mi todo. Necesitamos ser confrontados con una realidad divina. Necesitamos nosotros entender, wow, ¿cierto? Al que se reveló a Pablo, yo deseo que se revele más a mi vida. Esa oración que hace el apóstol Pablo en Efesios 1:15, después también en Colosenses 1:9, dice allí, Señor, llénanos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para andar como es digno del Señor, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. Llevando todo fruto. Porque estamos en los tiempos de dar fruto. ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu fruto? ¿Cierto que hemos estado llevando fruto? ¿Cuál es tu fruto? ¿Se nota eso? Por eso Pablo, ahí en Colosenses 1, más adelante, versículo 24 en adelante, dice, por esto sufro por el cuerpo, sufro por la iglesia. Yo sufro este apostolado que Dios me encomendó hasta no ver a cada hombre, a cada mujer perfecto en Cristo Jesús. Perfecto en Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente. Yo quiero decirle, mire, es un reino donde hay paz, es un reino de gozo, es un reino de justicia. De hecho, Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero ¿por qué no tenemos rostros de hermanos que están gozando en el Espíritu? Sino que todavía en su rostro se ve el cansancio, la fatiga, o la tristeza o el dolor. Y no está brillando Cristo. No se ve la gloria de Cristo. Hay situaciones en nuestro interior que estamos sufriendo, usted me dirá. Situaciones que estamos pasando. Situaciones de vida que tal vez ninguno conoce, ni siquiera el pastor. Y que las estoy viviendo con el Señor, y las estoy viendo con mi esposa, las estoy viendo con mis hijos. O las estoy viviendo en este matrimonio. Nadie se imagina qué clase de matrimonio tenemos. Y estamos sufriéndolo. Bueno, te voy a decir los sufrimientos que usted está padeciendo. Dice, se van cumpliendo en todos los hermanos en todo el mundo. Usted no es el único. Pero digo, Dios está permitiendo un sufrimiento allí. ¿Oído? ¿Por qué? Porque aún no has muerto completamente a tu vieja naturaleza.
y no le has dado lugar a la nueva creación. Yo he venido, mis pastores, entendiendo, wow, que, o sea, no hay divorcio en un sentido. O sea, cuando uno entiende la plenitud del amor en un mayor nivel, no hay divorcio. Me comprende, o sea, no hay divorcio. Porque el amor del Señor todo lo puede. Todo lo puede. Es impresionante, o sea, ver hasta dónde va esa dimensión. Jesús trata con ese amor con la mujer del pozo de Samaria cuando llega y le dice, ve y trae a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido, ¿cierto? Y había uno que estaba esperándole ahí en la carpa. Seguramente el jarro de agua que estaba llenando ahí, esa tinaja se le iba a llevar a él. Pero creo que vio en Jesús un nuevo partido, una nueva opción, una nueva oportunidad. Y dijo, wow, yo no tengo marido. Y el amor del Señor, o sea, la dimensión del amor de Dios, ¿cómo opera? Que no juzga, no condena. No juzga, no condena a ninguno. Es bueno. Mi Padre es bueno. Y yo digo, la abraza con su amor en ese momento y le dice, has dicho la verdad, porque 5 maridos has tenido y con el que vives tampoco es tu marido. Y él la está llevando, él la está atrayendo con su amor para revelársele como el perfecto marido. Es esa mujer, claro. Yo creo que después de estar pensando y coqueteando y tal vez, yo no tengo marido, ¿cierto? Eh, me parece que eres profeta, porque desnudó su corazón. Necesitamos que el Espíritu de Dios siga desnudando nuestro corazón. Necesita ser confrontado con la verdad, mi querido hijo, mi querido joven. Sé que estoy hablando con algunos. Necesita ser confrontado con la verdad. Porque lo que estamos nosotros desarrollando aquí no es ninguna religión. Nosotros no estamos construyendo religión. Nosotros estamos edificando el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y eso es personal. Pero a la vez también colectivo. Como les decía ayer, esto es un milagro de Dios que estemos juntos, que estemos aquí todos. Esto es un milagro. Solo mira alrededor, esto ya es un milagro que Dios haya traído esta pareja tan linda de Colombia. Ustedes no lo robaron. No, mentiras. No, mentiras. Ese día que yo los llamo a la oficina y yo necesito hablar con ellos. Que el Señor venía hablando a mi corazón y golpeando mi corazón de que ellos ya tienen un llamado al ministerio y que tenía que colocar eso sobre la mesa, que Dios los estaba llamando a un ministerio. Nada fácil para mí, por el amor, por los años, el ejercicio de caminar juntos, lo valiosos, ¿no?, para la iglesia. Nada fácil, pero a la vez entendiendo, ¿no?, sin ser egoísta, que Dios, ¿cierto?, quiere usar a sus hijos y que lo que iba a hacer era extender, extender su reino, ampliar su reino. Y lo que Dios nos había asignado, eso se iba a crecer y a seguir multiplicando. Nada fácil ese momento. Nos sentamos, les digo, bueno, ¿qué hay en el corazón de ustedes? Ellos comienzan a llorar. Dios pues ha puesto en mi corazón
un llamado divino que tienen ustedes. Y ellos venían orando por ese momento, ya un tiempo. Creo que 2 años, me parece que ya tenían en su corazón que estaban llamados para salir, pero estaban esperando el tiempo en que su pastor, Dios le hablara al corazón y también le mostrara que tenían un llamado. Y el Señor se tomó 2 escasos años nomás, sumando unos 16, casi 17 en total, desde que los conocimos. Yo conocí a Edgar 0 kilómetros, o sea, 0 millas, sí, como lo entienden ustedes, y Dios lo trae a cosecha y ver todo su desarrollo. Juanita nos lo la dieron. ¿Cómo? Exacto, cuando nos conocimos, yo me acuerdo que yo entré a la casa de su papá, Néstor Ulloa, allí en Cedritos, y tú y Caro, la negra, las dos, pasaron así, pero las niñas más antipáticas que ustedes puedan imaginar, ni saludaron. Niñas, saluden. Pero después son los padres, Néstor y Marilú, que nos la entregan a Juanita en adopción. Y nosotros tuvimos a Juanita, ¿cierto? Cuidándola 3 años viviendo con nosotros. ¿Cierto? Y si usted quiere donar a su hija, démela, que yo después se la devuelvo casada. Bien casada. Porque la salida de ella, de nuestra casa, si usted no lo sabía, fue que la entregamos en matrimonio a Edgar. Y ese Néstor casi me quita la cabeza. Le dimos la hija, pero no para que la entregara en matrimonio. Pero lo que quiero decir es, Dios tiene planes, como los hizo con ellos, lo tiene con muchos de ustedes. Y yo les decía, hay algo en mí, por un llamado ministerial. Ahora, ese momento lloramos y todo, y entendimos que era el tiempo de Dios para salir. Y preparamos toda la ruta. Y la sorpresa más grande, ¿cierto? Que yo tuve porque yo me imaginé Medellín. Yo estaba pensando en la plaza de Medellín, ahí dentro de Colombia. Yo no estaba pensando en que yo fuera a salir de Colombia, sino que estaba mirando algunas ciudades, cómo iba a ser, ¿cierto? Y cuando digo, bueno, ¿y cuál es Dios qué han puesto en su corazón? Salir del país. Bueno, ¿y a dónde? Estados Unidos. Yo, wow, ok. Pues si Dios puso eso en su corazón, Dios lo confirmará. ¿Sí? ¿Y será que lo confirmó? Por eso digo, estamos frente a un milagro de Dios, a un milagro de vida. La iglesia se trata de milagros de vida. Tú eres un milagro de vida y forma parte de un proyecto divino que es el cuerpo de Cristo, una familia divina. Por eso damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Willy, su esposa, o sea, wow, Mafe, wow. O sea, cada uno de ustedes. Un llamado que Dios ha hecho de manera singular, particular. Sus vidas, lo que representa a cada uno, tiene un costo altísimo. Pablo lo entendió y fue la cruz, uno de los sucesos, y la resurrección. Por causa de la cruz y la resurrección, hoy somos una familia. Y somos uno, inseparables, indivisibles. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios acá? Bueno, yo también lo tengo. ¿Cuántos fueron lavados por la sangre de Jesús? Pues a mí también, yo fui lavado. ¿Cuántos fueron bautizados en el bautismo de Cristo? ¿Y sabe cuál es el bautismo de Cristo? Que todos nosotros, de acuerdo a Romanos capítulo 5, capítulo 6 específicamente, fuimos bautizados en un cuerpo. Todos nosotros mediante el bautismo de Cristo. ¿Cierto? Y ese bautismo corresponde a su muerte, sepultura y resurrección. O sea,
En ese bautismo nos identificamos con Él. Hemos sido identificados y por eso Él nos ha dado su Santo Espíritu, que no me hace diferente a ti, sino me hace ¿qué? Miembro de un cuerpo, los unos a los otros. Nos pertenecemos. Ustedes me pertenecen a mí, yo les pertenezco a ustedes. Nos pertenecemos los unos a los otros. El mismo Espíritu Santo que está en ti está en mí. El mismo que nos bautizó es uno. Aleluya. Y por Él estamos aquí. Por eso somos familia. Amén. ¿Y quién es realmente la cabeza de esta iglesia? Jesús, es Cristo. Él es mi pastor. Nosotros somos, ¿cierto?, sus ovejas, miembros de su cuerpo, que Él compró por medio de su sangre. El apóstol Pablo en ese camino a Damasco, ¿cierto?, tuvo una revelación divina y un entendimiento divino de su llamado. Y por causa de Pablo, ese evangelio fue predicado en todo el mundo hasta llegar a nosotros. Conectando con los decía, sea que hay que reevangelizar a la iglesia, hoy necesitamos nosotros asegurarnos quiénes han nacido de nuevo. Porque con los nacidos de nuevo el Señor va a avanzar en lo que viene de hoy. Porque esos van a poder identificar, van a poder discernir, se van a poder llenar de pasión por la verdad, porque estamos diciendo, Señor, necesitamos rescatar la sensibilidad del Espíritu. Ser sensibles al Espíritu, a su voz. Aleluya, poder discernir las obras de Cristo, del Señor, en un escenario, en un lugar, en un espacio donde tú te mueves, donde tú estés, y saber que Dios está ahí y su presencia va contigo donde quiera que vayas. Él está ahí, Él está presente. Amén. Juan 10:10 nos dice el Señor esto: el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Y aquí en esta versión dice: mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Cuántos están disfrutando de una vida plena y abundante ahora? Otros ni contestan. No sé cuál sea la razón que usted no haya dicho nada. Pero cuando empezamos nosotros a entender, ¿cierto? Y cómo Cristo se nos va revelando el corazón, nos vamos dando cuenta que nuestro corazón se empieza a llenar de gozo y de mucha dicha y satisfacción. Porque empezamos a entender que Jesús vino, oído, para llenar todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Esté acompañado o esté solo. ¿Qué clase de vida, cierto, vive la humanidad de hoy? Comparativamente hablando, cierto, la vida provista, yo digo, por el árbol que comieron. El árbol del conocimiento del bien y del mal es la esencia de donde, oído, desde donde la religión adquiere su poder. Venimos de un contexto religioso, la mayoría de nosotros, tradicionalmente religioso, puedo pensar. Es escaso dentro de nuestro contexto latino o cierto centroamericano no haber venido de un contexto religioso que conocemos. El árbol del conocimiento del bien y del mal es la esencia desde donde la religión adquiere su poder. La religión usa a Dios, no depende de Él. Y por eso en la iglesia tenemos religiosos que usan a Dios y no dependen de Él. Porque es la misma actitud, ¿cierto? Él viene a apagar mis incendios, viene a ayudarme, ¿cierto?, a resolver los problemas. Y pensamos que el evangelio es un Dios que se ha acercado al hombre para resolverle los problemas, para que usted viva bien, para que usted viva cómodo, placentero. ¿Aló? Lo cual, quiero decir, es una realidad, eso es cierto en Cristo, pero a la vez no es tan cierto, porque Él no vino a mejorarle su vida.
Él vino a quitarle su vida para darle otra nueva. De la religión usa a Dios, no depende de él, sino de sí mismo por lo que hace. Y de alguna forma, el apóstol Pablo, cierto, él se ha dado a la tarea a revelarnos a nosotros el misterio, cierto, y hoy solo les hablo de uno de los misterios que Dios le dio revelación al apóstol Pablo, y es el misterio de la vida. De la vida. Descubriendo el misterio de la vida, desde Génesis hasta Apocalipsis. Oigo, quiero decir, esa debería ser la tarea de todos nosotros, todos los días. Descubrir la vida. Porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En la abundancia. ¿No? Y esto nos introduce, ¿cierto?, a algo que ha estado en el corazón de nuestro Padre, en el corazón de Dios, y es la pasión, una pasión eterna de Dios siempre ha sido expresar su naturaleza a través de sus hijos. O sea, hay una pasión de Dios por expresar su naturaleza a través de ti. Hay una pasión de Él. ¿No? Hay una pasión. Eso es lo que nos va a hacer diferentes. Eso es lo que una persona, el esposo, la esposa, los hijos van a decir, hey, mi mamá es de otro mundo. Hola, este empleado es de otro mundo. Yo hice una reunión con la familia nuestra de líderes. Y yo le dije, bueno, aquí tenemos hermana. Bueno, Patricia está casi desde el principio y mencioné a unos que están casi de vieja guardia. O sea, vamos a cumplir este año 25 años, vamos a botar la casa por la ventana, celebrar el cumpleaños de cosecha 25. Y tenemos personas, tengo a Maggie, que es la oveja número 1, que ganamos 0 kilómetros, está Maggie con nosotros. Y bueno, y yo dije, mencioné varios que estaban ahí. Yo les dije, yo me pongo aquí y ustedes pueden decir con toda libertad, ustedes pueden decir en qué momento su pastor, o sea, me han visto desencajado, enojado, lleno de piedra, echando, ¿cierto? Echando madrazos, ¿cierto? Por algo que no se hizo en la iglesia, o me han visto descompuesto durante los 20 y tantos años que han estado conmigo. Bueno, aquí también están sus pastores. Juanita tiene un plus extra que ella me pudo ver en la casa. 3 años. Y también, bueno, esa pregunta me faltaría preguntárselas a ustedes. Ahí ya está meditando Edgar. ¿Cuántos me han visto? Y la verdad, pues los que estaban allí presentes, hola, no. Pero es por algo. He deseado siempre expresar a Jesús en mi vida, en mi corazón, y marcar una diferencia. Y no quiere decir con esto que no haya tenido momentos de enojo, sí los he tenido. ¿Cierto? Sí los he tenido, pero son esporádicos, así como vienen, se van rápido. El ejercicio y el dominio propio es rápido, ¿no? Y permito que la naturaleza de Cristo sea la que gobierne, y especialmente la naturaleza de amor. La pasión eterna de Dios siempre ha sido expresar su naturaleza a través de sus hijos. Dios siempre ha querido impartir su propia vida en sus hijos y expresar su misma naturaleza a través de ellos como un cuerpo. O sea, aquí está Cristo, el cuerpo de Cristo, y es uno solo. Ahí está aquí. Cada uno de ustedes forma parte fundamental de ese cuerpo. Amén. Entonces mira a su hermano y dígale, si usted no está aquí a mi lado, yo amaría a otro tanto como te amo a ti.
O sea, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, oído, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él estuvo, oído, trayendo la revelación y el entendimiento de lo que era reino. O sea que uno de sus temas fue el reino. Otro de sus temas fue el Padre. El Padre, o sea que eso era algo revolucionario para los judíos. Porque Él empezó a expresar el yo y el Padre somos unos, o el Padre y mí somos uno. El que ha visto al Padre me ha visto a mí. Las obras que Él hace, yo mismo las hago. Y eso era algo extremo para ellos, porque era inconcebible para los judíos, ¿cierto? La paternidad de Dios. Cuando inclusive el nombre de Dios era impronunciable. Y otro, o sea, el reino, el Padre y la vida. Estas tres realidades existían, quiero decir, desde antes de la fundación del mundo. Ya estaban desde antes de que todo esto fuera creado, ya existían, ¿no? Por lo tanto, oído, y es desde allá, desde antes de la creación, es que nosotros debemos entender esto. ¿Por qué debe haber en nosotros una pasión? Oído, una pasión por la vida y vida eterna. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 13 en adelante, dice allí el texto, el apóstol Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que por su gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina. Dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por esto vosotros, poniendo toda diligencia, añadid a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no añade estas cosas, ¿cierto? Dice: ay, tiene la vista corta, es ciego. Después dice: habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así como usted puede crecer espiritualmente en el desarrollo de Cristo, permitiendo que esa naturaleza se haga evidente cada vez más y más en tu vida, que usted realmente madure espiritualmente y no te quedes enano. ¿Aló? No te quedes estancado, ¿cierto? Como muchos otros que se han quedado estancados. Y estamos orando por ellos, rogando que Dios extienda su gracia, que Dios extienda más misericordia, ¿cierto? Le crea espacios de oportunidad para que los que llevan 15, 20 años de evangelio, de una vez por todas se decidan realmente a morir, para que den fruto para Dios. Aló, para todos hay oportunidad. Mi Padre es bueno, ¿no? Entonces es así cuando usted empieza a darse cuenta que en todo este texto y este pasaje, wow, dice esta escritura, Él quiere participar y te ha hecho partícipe. Y quiero decir que si usted nació de nuevo, usted tiene el ADN de Dios dentro de ti. Tenemos el ADN. Y en ese ADN está la vida de Dios, la vida eterna. ¡Aleluya! O sea que ya nosotros no morimos, ¿cierto? Y eso es lo que tiene que ver con el otro suceso, la resurrección. Oído, porque la iglesia hoy día Dios la quiere empoderar, quiere traer un entendimiento, oído, de que lo que Dios te impartió y que está dentro de ti es el poder de la resurrección. Perdóneme, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que en usted hay un depósito, ¿cierto? Que es un nuevo corazón, un nuevo espíritu recreado por la obra de la cruz. Por eso pasamos por la cruz de Cristo. A semejanza de su muerte, nos identificamos en su muerte, sepultura, ¿cierto? Nos identificamos con Cristo en la cruz. No que vayamos a morir igual que Jesús murió en la cruz. No, Él ya murió por ti y por mí. Él fue nuestro sustituto. Él entregó su vida. De hecho, una de las palabras que debemos entender es redención. ¿Y qué significa la redención? Que el Señor pagó el rescate por ti.
Dice, es el pago del rescate por alguien que está en esclavitud. Cristo pagó el precio en rescate por ti, porque usted era un esclavo del pecado. Ahora es liberto del pecado por la obra de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Él me hizo libre de la condenación. Él me hizo libre de esa condición de haber comido de ese árbol que el Señor había dicho: no comas, porque vas a morir. De la vida no es solo un tema central en la palabra, sino es sustancia en el eterno propósito del Padre. Nosotros estamos orando a Dios que esta vida se haga evidente en cada uno de nosotros. Oído, para que cuando usted llegue a su casa, hola, esta persona, hola, qué cosa, nos avivó a todos aquí, ¿cierto? Qué rico, ¿cierto? Es que alguien llegue y te avive, te prenda, te traiga vida, ¿no es cierto? Y no te arruine. Aleluya, y te deje el ambiente oscuro y pesado. ¿Aló? Y se acabó de ir el creyente este de Raca Mandaca, que se sabe la Biblia de pe a pa, ¿cierto? Y mire lo que nos dejó: un lastre, pero de pura lástima y de dolor y angustia. No, la iglesia tiene que crecer. Usted tiene que crecer, tenemos que crecer. Y yo digo, estamos en el mejor lugar, porque si hay algo que sus pastores han conocido, es mi constante preocupación por comer buen alimento. ¿Por qué? Porque necesitamos nutrir esa naturaleza espiritual que el Señor nos dio. Esa es una de las razones por qué tenemos que reevangelizar. Porque el evangelio se volvió muy humanista. O sea, muy entremezclado. El evangelio se entremezcló. Esta palabra está entremezclada en muchos púlpitos. Hay psicología, hay ciencia, ¿cierto? Muchos conceptos, ideas de hombres, y no hay revelación de Cristo en su contenido. Amén. Entonces la primera introducción que nos presenta la palabra es a la mayor clase de vida existente, y es la vida de Dios. Esa es la introducción que nos hace la Biblia, ¿no? En cada forma de vida creada, ha oído, cada vez que Dios creaba una vida, había más conciencia y más inteligencia. Si usted ve la secuencia, primero se presenta Él, el autor de la vida. En el principio Dios, ¿cierto? Algunos autores hebreos dicen que no dicen el original en el principio Dios, sino Dios en el principio. Y ese orden es más coherente con esa realidad eterna. Dios en el principio, no en el principio Dios, no, Dios en el principio, porque primero es Él, ¿cierto? Y ahí empieza, ¿cierto? Entonces, la única forma, oído, que la serpiente pudiera engañar a Eva, ¿cierto? Esa serpiente que aparece en Génesis capítulo 3, la única forma para que la serpiente pudiera engañar a Eva y a Adán, o a Adán y Eva, era si había en ella una clase de vida superior. Una clase de vida superior. Y quiero decirle que sí, y así lo fue. Claro, porque Adán y Eva no conocían la vida angelical. Porque hasta ellos era la vida humana. Dios creó las aves, la vida de las aves, la vida de los peces, la vida de los animales de la tierra, es cierto, la vida de los vegetales, las plantas. O sea, ellos estaban viendo diferentes clases de vida, y hasta llegar a ellos era la clase de vida superior, humana, en ese momento. Pero había otra superior a la humana, la angelical. Y ellos no la conocían. Por eso es que ustedes ven tranquila Eva hablando con la serpiente que se levantó y: hola Eva, ¿cómo estás? Y: hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Aló? Y charla. Porque yo decía: hola, y ni se asustó, ni tuvo temor, nada. ¿Ve? Vio normal el asunto. Pero no estaba discerniendo. Porque yo digo que ellos eran como bebés empezando a conocer la creación, ¿cierto? Y no tenían discernimiento de que había una clase superior, y era la de los ángeles. Diferente al árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida personifica todo lo bueno. Oído,
no el conocimiento de lo bueno. Dios no tiene vida, Él es la vida. Entonces, cuando Cristo te llamó a la salvación, no solo, oído, tus pecados fueron perdonados. No solo tus pecados fueron perdonados, sino que algo glorioso también sucedió. La vida de Dios mismo te fue impartida. Aleluya. Eso es más que un motivo para que usted viva alegre, feliz hasta la eternidad, por la eternidad y para siempre. La vida de Dios te fue impartida. La vida de Dios está, oído, en dos dimensiones más arriba de la vida humana. La religión a Dios no, oído, no depende de Dios, depende de la humanidad. Mire esto, eso es comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la raíz. Esa es su fuente, la religión, ¿cierto? Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es vivir en una dimensión inferior. Lo que los seres humanos están viviendo es la vida inferior, una vida más inferior que la tuya, que la nuestra. Oh. ¿Cierto? Porque usted no está convencido de eso, por eso usted no testifica, usted no comparte. Usted no le habla a nadie, no le habla al Señor. ¿Con quién hablé aquí? Porque no hay una convicción en tu espíritu. Porque si usted tuviera convicción de la vida que usted tiene de Dios, aleluya, usted no dejaría, hermano, no dejaría alma que pasara cierto cerca a ti sin que usted le impartiera de la vida de Dios o le testificara de ella. 2 meses convertido, estaba en un bus público testificando del Señor. Y 6 personas entregaron su vida a Jesús. Y un hombre que estaba parado, anciano, parado al lado mío, me abrazaba llorando. Y me di cuenta, uy, Señor tiene algo conmigo. Solo testificando del Señor. Oído, nacer es una impartición de vida. ¿Cuántos dicen amén? Es una impartición de vida. Amén. ¿Por qué los seres humanos están caídos y contaminados? Por la vida del maligno que les ofreció. ¿No? La naturaleza de esa vida es el pecado. El nuevo Génesis comienza en Juan 1, 1 y 2. Ese es el nuevo Génesis. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Ahora el nuevo Adán es Cristo. ¿Y cuántos lo comieron? ¿Cuántos lo comieron? Pues Dios ha venido a traer impartición de vida. Y por esto el apóstol Pablo está rogando, Señor, que conozcamos esa riqueza, ese tesoro, esa herencia que tenemos nosotros ahora. Porque esta es la vida que el Señor les impartió. O sea, dentro de ti. Acompáñenme en primera, si ustedes me pueden dar primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Usted se puede dar cuenta que lo que usted tiene dentro de ti es la vida misma de Dios. Si usted tiene al Espíritu Santo, me dijeron amén. Él no va a dar de su espíritu, o cierto, derramarlo en un espíritu que no esté recreado. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pues en mi caso, yo ya no oro, Señor, que tu presencia me acompañe. ¿Cuántos han orado así? Señor, en este viaje que tu presencia, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, ni voy. A ver, ¿cuántos han hecho esa oración de Moisés? Antiguo Testamento, no regenerado, no recreado, en otro tiempo, en otra dispensación, no corresponde a la realidad después de la resurrección. Porque la realidad de la resurrección es que usted y yo tenemos vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? Nacimos de Dios, fuimos engendrados por Él
Y Él nos dio un nuevo espíritu. Le dio, ¿qué? Un cambio de vida, la vida eterna, el Zoe de Dios. Él te impartió el Zoe, la vida eterna. Usted tiene vida eterna, ¿cierto? Y no solamente usted tiene un nuevo espíritu, sino que el Espíritu Santo de Dios vino a morar dentro de ti. Quiere decir esto, que donde usted vaya, el Espíritu Santo está contigo. Donde usted esté, el Espíritu Santo de Dios está ahí contigo. Donde usted se mueva, el Espíritu Santo de Dios se mueve contigo. Aleluya. Yo no tengo que empezar a decir, ay Señor, abre los cielos y derrama, Señor, de tu presencia. No, los cielos ya fueron abiertos por el sacrificio de Jesús. O sea, el cielo sobre los hijos de Dios está abierto. Cristo Jesús te abrió el cielo y derramó de su espíritu. Esta es una realidad divina para nosotros. Un entendimiento divino. O sea, que debo serme más consciente del Cristo que ahora conozco. Debo ser más consciente de Él. Y eso va por dentro, ese ejercicio, esa tarea. Es el trabajo que han estado haciendo sus pastores todos estos años. Traer esa realidad divina de que usted sea más consciente de Dios que consciente de sí mismo. ¿Cierto? Hay un suceso que me llama la atención. ¿No es cierto? Y está en Mateo 16. O sea, este suceso es que Jesús hace dos preguntas a sus discípulos, ¿cierto? Y le dice, qué dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos, ok, bueno, dicen que tú eres uno de los profetas, que tú eres Elías, que volvió, ¿cierto? Y empiezan a señalar. Bueno, dice, es lo mismo que usted preguntarle a un católico, a un mormón, un testigo de Jehová, bueno, ¿usted qué piensa quién es Jesús? A un agnóstico o a un ateo, usted puede preguntarle, bueno, ¿usted qué piensa quién es Jesús? Y ellos te van a dar una respuesta. O sea, los hombres, las religiones de este mundo te van a dar una respuesta. Yo una vez estaba parado al lado de un Hare Krishna. Un Hare Krishna. Yo estaba allí, yo era ujier, estaba yo en la puerta, me tocó en la puerta como ujier allí, ¿cierto? Y se me paró al lado un Hare Krishna y yo le dije, bienvenido, sigue. Y él se siguió, dijo, déjeme aquí. Y él empezó ahí a escuchar el mensaje de mi pastor y todo eso. Y yo estaba feliz y dije, Señor, tócalo, Padre, revélate. Ahí yo, Señor, un Hare Krishna ahí con todo el traje y todo eso. Y él escuchando ahí. Y de pronto él llegó y me dijo, ¿sí sabes que nosotros conocemos un libro más antiguo que la Biblia? Y yo, sí, sí. El libro de los Vedas, así, Vedas, yo de los Vedas, así yo sí, es más antiguo que la Biblia, ¿no? Y Krishna significa Cristo. Por eso nosotros decimos Hare Krishna. Y Krishna es Cristo. Y yo, uy, wow. Yo bebito todo eso, yo me estaba emocionando como, uy, wow, tremendo. ¿Cierto? Bueno, gracias al Señor por el Espíritu Santo. Diga, Señor, gracias por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Porque el Espíritu Santo nos lo revela todo. Dice, el Espíritu de verdad me guiará a toda la verdad. Aleluya. Porque yo dije, bueno, un momento. Y yo dije, que los veas más antiguos. Y claro, yo le termina el servicio. Bueno, él se va porque él estuvo un momento allí, solo me soltó sus verdades y se fue. ¿Cierto? Y entonces yo me quedé todo inquieto y claro, yo hablé con mi pastor, le dije, mira un personaje. Y yo, no, le voy a decir algo. El libro más antiguo es la Biblia. ¿Aló? ¿Cierto? El libro más antiguo es la Biblia. Solo que como Moisés, tantos cientos de años más adelante, es al que Dios inspira para escribir la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia, pues es a Moisés quien Dios le revela cómo comenzó todo el mundo y toda la creación. Yuhu, aló. ¿Es cierto? Y ahí mismo pues habla de las generaciones que se empezaron a levantar. Y recuérdense que ya en el capítulo 11 ya había unos que se las querían saber de todas y se querían vivir independiente de Dios. Claro, como el hombre se separa de Dios, quiere vivir su independencia y empiezan a construir la Torre de Babel. ¿Aló? Entonces ya hay muchos, pero muchos de ellos de alguna forma fueron permeados por la palabra hablada de Dios. ¿Nota eso? Entonces, todas estas religiones hablan de un Dios. Y por eso algunos dicen, no, todas estas religiones conducen al mismo Dios. Tal vez puede ser que exista alguna realidad de eso, ¿cierto? En su origen, ¿cierto? Pero tergiversado. ¿Aló? ¿Me comprende? Entonces, quiero
¿A dónde estaba tratando de apuntar con ustedes en este resumen? Jesús le hace esta pregunta y después de llamarles la atención a ellos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le dan respuesta. Bueno, los católicos dicen que esto eres tú, los mormones dicen que esto eres tú, los testigos de Jehová, contextualizándolo, o sea, trayéndolo, ¿cierto?, a nuestro contexto. Y después Jesús les dice, bueno, ¿y ustedes, sus discípulos, qué dicen que soy yo? Y Pedro se levanta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Tremenda palabra. Y quiero decir, esto es algo, y esta revelación nos la trae el Padre. El Padre tiene que traernos la revelación de Jesús. Pero no es solamente en su encuentro que usted tuvo con Jesús hace no sé cuánto tiempo, sino que, oído, cada día necesitamos que Jesús se nos revele. Debemos traer en nosotros un despertar nuevo, un renovar nuevo de buscar a Cristo Jesús que se nos revele cada vez más. Oído, porque de ello depende tu renovación, tu entendimiento, oído, y tu desarrollo y madurez espiritual para que usted pueda, oído, traer la vida que Dios quiere manifestar a través de ti, esa vida de Cristo, esa vida de Dios. Impartirla a los demás. Dios permite ciertas situaciones o ciertas circunstancias para incomodarnos a nosotros. Y quiero decir, ustedes están siendo incomodados ahora. Porque viene un movimiento. ¿Me entiendes? Viene un movimiento. Dios nos incomoda porque a veces nos acomodamos y Dios nos incomoda. Porque en medio de las crisis nos hace crecer, nos hace madurar. Pero ¿cuántos van a estar más unidos que nunca? En una misma fe. En el mismo espíritu de fe. Creyendo al Señor por lo mejor. Pues si Dios los incomoda es porque los va a llevar a una mejor tierra. A un mejor lugar. Así lo he venido entendiendo en esta dinámica de su reino, de cómo opera. Jesús, después de darle esta bienaventuranza a Pedro, Pedro terminó ese día, hermanos, Andresito, ¿cómo le quedó el ojo? Tomás, ¿cierto? Bienaventurado, ¿cierto? Qué revelación la que el Padre me dio, pero horas más adelante, ojo a esto, horas más adelante, ¿cierto? Si no fue el otro día, es el mismo Pedro que después de oír a Jesús, es necesario que vaya a Jerusalén y padecer y ser entregado, ¿cierto? Y ser crucificado, muerto. Para esto he venido. Y Pedro, perdón, venga para acá, Señor, ven, Señor, venga, Señor, venga para acá. Señor, ¿cómo se le ocurre decir eso? O sea, perdón, pero no digas eso, tú eres tan buena gente, pues ¿cómo así que te vas a morir? ¿Por qué hablas de eso? Y cualquiera puede ser muy buena gente, buena intención. Yo, en primera instancia, yo podría pensar, hola, ese Pedro tan generoso, tan cierto, quería al Señor, cómo lo amaba y no quería que él se muriera. Y Jesús no le dijo, ay Pedro, ya verío, qué chévere hermano, usted sí, uy, qué pana, qué parce. ¿Cierto? No. Uy, ¿cómo? No, sino que él se voltea y le dice, vete delante de mí, Satanás. ¿Verdad? Perdón, o sea, pero hace 24 horas atrás era el que, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, y ahora le está diciendo, vete delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Un instante, de un estado a otro. Pero podemos pensarlo por su condición, porque él no era regenerado, no había nacido de nuevo. Nota eso, no había pasado Jesús por la muerte y resurrección, o sea, él no había experimentado cambio de vida o nuevo nacimiento. Fue usado por Satanás. Pero él dice algo allí que me llama a mí la atención en ese pasaje. Porque Jesús le dijo, porque no pones la mira
en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y este es el mensaje de hoy. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estamos tan rodeados de tantas tentaciones y de tantas situaciones que nos golpean, nos ensimisman, nos seducen y nos hacen pensar en nosotros y no tanto en Dios. Casi que nos llevan a un estado de pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí y pobre de mí. Nadie me considera, nadie me ve, nadie me mira, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me da, nadie me ayuda. Qué situación tan difícil la que yo estoy viviendo. Nadie debe estar viviendo lo que yo sí estoy viviendo. Como que todo se centra en usted. Todo se está centrando en usted. ¿No será también la misma voz del maligno? Eso es lo mismo que el maligno le dijo a Jesús. Le dijo, oye, ten cuidado de ti mismo. ¿Cierto? Eso fue lo que trató. Y eso fue lo que hizo en el huerto del Edén. El maligno con Eva. Perdone, Eva, ¿cómo así? ¿No será más bien que Dios no quiera que ustedes sean como Él? ¿Aló? Ya eran como Él. Eran hijos de Dios. Ya eran como Él. ¿Y no es la misma tentación que le sucedió a Pedro después de ser usado con tremenda revelación, ahora ser usado por Satanás mismo? Pero ese es el punto. Iglesia, amada iglesia, ¿qué tanto te seduce Cristo? ¿Qué tanto te atrae el Señor? Que hoy estés dispuesto a darlo todo, o a rendirlo todo, o a entregarlo todo. ¿Cuántos le dijeron al Señor cuando entregaron sus vidas al Señor? Dijeron, Señor, tú eres, sé Señor de mi vida. ¿Cuántos le dijeron? Sé tú el Señor de mi vida, sé el Señor de mi corazón. ¿Él es el Señor? Porque si es el Señor, usted le obedece a ese Señor en todo. ¿O le establece condiciones? Porque si usted le establece condiciones, de a poquito, no fanático. No fanático. Y algunos dicen, no, es que no quiero ser tan fanático. Papá, deja de ser tan fanático. Usted ora todos los días y quiere orar por los alimentos, deje de ser tan fanático. No es fanatismo, es estilo de vida. No es fanatismo. Fanatismo es otra cosa. El fanático puede matar por defender su causa. Y Dios no nos llamó a matar, nos llamó a autoeliminarnos nosotros, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Qué matar sí en nosotros? Nuestro ego. Eso sí tenemos que crucificarlo, el yo. Gálatas 2:20 dice Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ojo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, no está diciendo, con Cristo estoy siendo crucificado. No lo dice. Estoy en un proceso de crucifixión. No lo dice tampoco. Está hablando de una realidad que tomó lugar, de un hecho sin precedente que ya fue ejecutado. Usted murió con Él en la cruz. Ahí está. Usted murió. ¿Pero quién murió? Diga, el viejo, la vieja, el viejo hombre. Diga, el viejo hombre. La vieja mujer. Muy bien. Pero que ahora ¿quién vive? La vida. Dios quería manifestar su vida, quería a través de ti. El árbol de la vida era la vida misma de Dios, contenida en una forma que se podía recibir.
Y usted ha comido el árbol de la vida que se llama Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esa es una realidad divina que el Espíritu Santo de Dios necesita trabajar hacia el interior de nosotros. Yo ya no vivo, Cristo es el que vive en mí. Yo tengo una canción que estoy repitiendo esta semana, última semana, no solamente 1 Corintios 6:17 digo, soy un espíritu con Él, sino que ahora digo, tengo la vida de Dios en mí, tengo la vida de Dios en mí, tengo su vida, su naturaleza y su autoridad, tengo la vida de Dios en mí. Yo venía cantando eso en el avión cuando me traía aquí a los Estados Unidos. Tengo la vida de Dios en mí. Aleluya. Consciente de Él, de su vida, su naturaleza. ¿Cierto? Y cuando veía uno que otro por ahí, y que se escuchaba toda esa caja torácica con flema y tengo la vida de Dios en mí. ¿Cierto? Sin tapabocas, sin nada, ¿cierto? Y ¿cierto? Tengo la vida de Dios en mí. ¿Cierto? Y yo digo, Señor, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de muerte. Tu palabra dice que ni plaga tocará mi morada. Señor, cualquier virus que haya salido de allá y que quiera tocar mi cuerpo, si me llega a tocar, se muere, se seca. En el nombre de Jesús. Porque la vida es la que nos gobierna ahora. Y Él quiere traerte vida abundante. Y expresar vida para expresar la vida de Dios. Entonces Dios quiere expresar. Cristo no solo te perdonó tus pecados, sino que te impartió la vida de Dios. Y esa es la vida eterna, mis amados. Póngase de pie. Y vamos a hacer un ejercicio de orden espiritual. Y es que usted cierre sus ojos y piense a quien tú tienes adentro. Pienses en esa realidad divina, la vida eterna que ahora tienes dentro de ti y está en ti. Gracias, Señor. Oído. La vida de Dios, fuente de vida, vida eterna, está dentro de ti. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Eso, dígale, Señor, gracias, aleluya, por haberme dado una vida nueva. Me has impartido tu vida. Aleluya. Gracias, Señor. El Zoe de Dios. Tu naturaleza de vida está en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No moriré, sino que viviré. No moriré, sino que viviré. Viviré eternamente contigo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por darme luz, entendimiento de esta realidad que ha tomado lugar en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Tu palabra dice que ahora pues no hay ninguna condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, para los que somos de Cristo. Tu palabra dice que ahora esa ley de vida nos gobierna a los que te pertenecemos por medio del poder de tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero beber más de ti, quiero comer más de ti. Quiero seguir comiendo de ese árbol de vida, Señor. Necesito, aleluya, más de este árbol de vida. Los que oran en el Espíritu, en lenguas, comiencen a orar. Padre, gracias. Queremos entrar allí, Señor, aleluya, en ese fluir de vida. Gracias, Señor, te damos a ti, aleluya.
Gracias, gracias. Esa naturaleza impartida de vida es porque nos ama, Señor, y ese amor también ha sido impartido en nosotros. El perfecto amor echa fuera el temor, Señor, aleluya. Gracias, oh Tarama Shetelama Pronderme. Tú nos abrazas, Señor. Gracias porque hemos venido a este lugar. Nos has traído, Señor, de nuestras tierras, de nuestros países, a este lugar para traer vida, para impartir vida, Señor, en esta tierra, impartir vida, Señor, en este lugar, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor, gracias, gracias. Aleluya, esta vida se renueva en mí, esta vida se renueva en nosotros. Señor, si he estado seco, yo te pido, Señor, crea hambre en mí por ti, hambre y pasión por ti, hambre y pasión por tu presencia, hambre y pasión por tu palabra. Oh, Romoshota la mapronde nenecara babashta mashanama. Obra, Espíritu de Dios, aquí en medio de nosotros, Espíritu Santo, toma tu lugar en mi vida, Señor. Aleluya, lléname de ti. Lléname, Señor. Despierta en mi pasión por ti. Despierta en mi pasión por la verdad, por búsqueda de tu rostro, búsqueda de tu palabra. Despierta en mí ese deseo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por sacudir cimientos de religiosidad de mi vida, estructuras religiosas que a veces se han formado con el tiempo, Señor, pensando que te agrado porque hago, porque, Señor, tomo decisión, hago, ejecuto disciplinas. No, Señor, esto se trata de algo espontáneo, algo de vida, Señor, de una vida natural, sobrenaturalmente natural, algo que se expresa, Señor, de nuestro interior hacia afuera, algo que se manifiesta, se revela de nuestro interior, Señor, y proyecta vida a todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Obra, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de gracia, Espíritu de poder. Aleluya, obra en nosotros en este tiempo, en esta hora. Gracias por traer un despertar en nosotros fuerte, profundo, sentido, Señor, para una época donde necesitamos ser sensibles a la voz tuya, a la voz de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, aleluya. Señor, despierta la pasión por la palabra, pasión por tu presencia. En el nombre de Jesús. Necesitamos, Señor. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. Oh, Señor, avívanos. Trae avivamiento, Señor, fuego de tu Espíritu renovador. En el nombre de Jesús. Oh, vamos eso ahí, vamos en el nombre de Jesús. Yo sé por el Espíritu que este ha sido uno de los tiempos y se acercan tiempos de mayor dificultad, tiempos y días complejos, de mucha oposición. Oído, pero la iglesia marcha triunfante en Cristo. Se lo digo, la iglesia marcha triunfante en Cristo. Somos la iglesia victoriosa de Cristo. Pero también debo estar apercibido, discernir en el nombre de Jesús. Aleluya. Y que Dios traiga un despertar en mi vida. Sacudirme de cualquier adormecimiento. Sacudirme de cualquier adormecimiento que pueda haber en mi vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, carro machende la mapronde nene carabatia terele stam shela mapronde nene caraba. Oh, romoshete la mapronde nene caraba stam shela mapronde nene caraba. Obra, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Cierto, vamos a estar ministrando en el día de hoy. Aleluya, diferentes áreas. Pero la primera, cierto, yo quiero orar por aquellos que saben que su vida se ha venido apagando en vez de estar encendida. O sea, que han empezado a experimentar mucho enfriamiento en las cosas de Dios. Pasen aquí al frente. Es el tiempo de cambiar eso. Esa condición, vamos. Aleluya.